Buenos días, queridos amigos que me escuchan. Aquí les saluda su amigo Gustavo Barajas, como todos los días. Hoy miércoles 13 de diciembre estamos en la lección número 11 de nuestra lección Escuela Sabática. En esta mañana estudiaremos y al mismo tiempo compartiremos con usted la palabra de nuestro Dios. El título para el día de hoy, miércoles, es Despídela. Queridos amigos, si recordamos del día de ayer, estábamos hablando de una madre desesperada, una madre angustiada, ¿sí? Que esta madre era cananea, ¿sí? Era extranjera. Para un judío le era imposible acercarse siquiera con una persona que fuera extranjera, que fuera de otra nación, ¿sí? Eh, pero, queridos amigos, como vimos el día de ayer, Jesús nos deja un ejemplo a seguir. Jesús les dio un ejemplo a sus discípulos y esos ejemplos son también para cada uno de nosotros. En aquel entonces, queridos amigos, el nacionalismo, el orgullo y los prejuicios eran los que cegaban al pueblo de Dios ante las oportunidades para compartirlos a los demás, a los que se encontraban más cercanos, a los que anhelaban también una esperanza predicha por los profetas, ¿sí? Del primer advenimiento. Queridos amigos, vemos aquí, tenemos unas citas. Está en Hechos, capítulo 10, versículo 9 al 16, donde Pedro tiene unas visiones. También nos sigue diciendo el 28, el versículo 28 y el 34 y 35. Si tiene tiempo ahí en casita, léalo, querido amigo. Lo resumiremos en estos momentos. Allí, Pedro dice que tuvo hambre. Sí quiso comer, pero mientras le preparaban algo, él estaba descansando cuando le vino un éxtasis. Dice que ese éxtasis vio el cielo abierto y que del cielo descendía algo semejante a un gran lienzo, ¿sí? Que estaba atado de las cuatro puntas, eran bajado de la tierra, a la tierra, perdón, en la cual había de todas los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz a Pedro, diciendo: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, contesta así: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió entonces aquella voz a decirle por segunda vez: lo que Dios limpió no lo llames común, no lo llames impuro. Eso se hizo 3 veces hasta que el lienzo volvió al cielo. ¿Sí? Entonces Pedro, confundido, ¿sí? Se quedó pensando, quedó pensativo. Y entonces Pedro empezó a comprender. Para esto vino uno llamado ay, se me fue el nombre, Cornelio. Vino a buscarle, mandó gente Cornelio a buscarle a Pedro. ¿Sí? Entonces ahí Pedro comprendió de que Dios le estaba hablando por medio de esas visiones, que él debería acudir a aquel lugar, debería de acudir a casa de Cornelio. ¿Sí? Entonces, queridos amigos, en aquel entonces, como les decía, no podían mezclarse, ¿verdad? Los gentiles con los judíos, ¿sí? Pero
Pedro finalmente comprendió esta verdad. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo: en verdad veo que Dios no hace acepción de persona, sino que acepta al que es fiel y obra rectamente, de cualquier nación que sea. Queridos amigos, aquí Pedro, abriendo la boca, dijo todas estas palabras: que Dios no hace acepción de personas. Está en el 34. ¿Sí? Y también lo podemos encontrar en Romanos 2:11. Dice: porque no hay acepción de personas para con Dios. Entonces, queridos amigos, Pedro comprendió, fue un centurión de este Cornelio, a buscarle a su casa para que les llevara la palabra de Dios. Entonces Pedro ahí comprendió y no se negó a ir a casa de Cornelio. Fue y les predicó y dijo que en verdad había entendido el mensaje que Dios perdón, el mensaje que Dios le estaba dando en esas visiones. Y de ahí dijo: si Dios no hace acepción de personas, ¿por qué lo vamos a hacer nosotros? Pocas palabras dijo Pedro: dejen atrás el orgullo, dejen atrás el nacionalismo, ¿sí? Los prejuicios, y compartamos también a los gentiles, compartamos a los extranjeros que también necesitan la esperanza de nuestro Dios. Por eso, queridos amigos, cuando volvemos a observar lo que Jesús hizo con esta madre que se encontraba en angustia, vemos que ahí dio un gran ejemplo, ¿sí? Y Jesús contestó así a la madre desesperada, para que sus discípulos pudieran captar cuán gran fe tenía esta mujer, y que como nuestro Señor Jesús le concedió su petición. Vemos allí Jesús demostró amor hacia esa persona. Porque si Dios hiciera acepción de persona, dijera: ya te dije que no y no. ¿Sí? Pero vemos, queridos amigos, Dios rompe esa barrera. ¿Mm? Aquí no hay más judío, no hay más griego, no hay más gentil. Todos tienen derecho a las bendiciones de Dios. ¿Sí? Ahora, aquí vemos Jesús tuvo paciencia para enseñar a sus discípulos que aún no comprendían plenamente que el gran plan de salvación de Dios es para toda la familia humana, no solo para una sola nación o un grupo étnico determinado. No, el Espíritu Santo puede ayudarnos a superar nuestros prejuicios y favoritismos para llevar a cabo nuestra misión a las diferentes ciudades. Queridos amigos, qué gran mensaje encontramos en esta lección. Pedro nos da a entender, ¿sí?, por medio de su discurso, ¿sí?, que Dios no hace excepción de personas. Y no nada más lo dice el apóstol Pedro, también lo dice el apóstol Pablo. Varias citas en Deuteronomios también lo podemos encontrar, queridos amigos. Deuteronomios 10:17. También ahí nos habla que Dios no hace acepción de personas. Entonces, queridos amigos, debemos predicar el Evangelio a todo ser humano. Que Dios bendiga su palabra, querido amigo, amiga que me escucha. Vamos a orar para terminar con nuestro estudio de esta mañana. Oremos. Bendito Padre, que tu morada es en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea su santo nombre. Señor y Dios, le damos las gracias, oh Padre eterno, porque nos da el privilegio de poder compartir su palabra con todas las personas.
Gracias, Padre. Ahora ayúdanos, quítanos ese orgullo que a veces tenemos, a que no queremos predicarle a tal persona porque es muy desagradable, no me cae. Dios mío, ayúdanos para que no tengamos ese pensar, sino que haya ese amor hacia todas las personas, que no tengamos indiferencias, Dios eterno. Bendito Padre, todo esto lo pedimos y lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, queridos amigos, pues hemos llegado al final de este video. Le agradezco que se haya quedado hasta el final. Que el Señor le bendiga y que tenga un día lleno de bendiciones.